Entonces, Fernanda, mira, tú preguntaste que no habías entendido mucho la parte del for, ¿no? Sí, Eh, Cuando tú tienes una palabra, por ejemplo, A es igual a bueno, Fernanda, ¿de acuerdo? Tú tienes una colección, este es un string, o una palabra, y a esto se lo llama una colección de caracteres. De hecho, yo podría colocar acá fernanda.com slash, no sé, o hashtag, ¿sí? O el hashtag lo podemos colocar adelante, no sé. Para que te des cuenta que un string es un conjunto de caracteres. Si yo quisiera recorrer este string, hay dos formas de hacerlo. Por las posiciones, ¿cierto? Recordemos que los strings se enumeran desde la posición cero, o también lo puedo hacer directamente. Cuando me refiero directamente es sacar el elemento que está. Entonces, para eso se usa más el for, porque tú vas a hacer for letra in A. ¿Por qué A? Porque A es la variable que contiene la palabra, ¿sí? Y en este caso, for letra in A, lo que va a hacer es, estoy creando una variable llamada letra, que yo también podría ponerle for le, el valor que yo quiera, porque esta es una variable. Entonces, for le in A, lo que está haciendo es, voy a empezar a recorrer el string. ¿Y qué significa? Que en la primera iteración voy a sacar hashtag, ¿cierto? Y acá, esto, dentro del for, yo digo lo que voy a hacer. Ya, este for se va a realizar tantas veces como caracteres tenga la palabra. ¿De acuerdo? Si tú quieres ver ahí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 iteraciones. Vas a hacer 13 repeticiones, ¿ya? Y acá tú podrías, por ejemplo, si tú colocas print, le, lo que va a hacer es imprimir la letra, ¿de acuerdo? Si tú además, por ejemplo, quisieras crear un nuevo string, para crear un nuevo string tienes que usar un poco el concepto del acumulador que usábamos en suma, con la diferencia de que ahora el elemento neutro del acumulador va a ser el string vacío. En vez de ser cero para la suma, ahora vamos a usar el string vacío, que se representa como comilla, 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 o sea, sin nada. Ese es el string vacío, ese es un espacio, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? For letra in A, vamos a imprimir la letra, y fíjate lo que voy a hacer acá. A mi string le voy a concatenar, ¿qué cosa? Eh, Vamos a hacer lo siguiente. A ver, para que me entiendas. Eh, ¿Cómo te lo hago para que no, no lo voy a, no voy a usar el acumulador todavía porque no quiero enredarte con el concepto. Simplemente voy a imprimir, ¿ya? Ya, o bien contemos ya, para que te des cuenta que hace tantas iteraciones. Un contador va a ser igual a cero, eso sí ya lo deberás manejar bien, porque lo otro que iba a hacer te iba a complicar un poco. Ya, acá te vas a dar cuenta que el contador está a cero, hago un for letra in A, voy a imprimir la letra y el contador va a aumentar a 1. O sea, voy a ir contando las letras que va a tener este carácter. Entonces yo al final, sea, o sea, va ¿sí? pasando por el hashtag, por F, por E, eso va a Exacto. ser. Eso es lo que va a hacer Ah, ya. este programa. Porque el Eh, for, por eso te digo, el for se hace para recorrer una colección. Porque hoy día, bueno, a lo mejor hoy día o mañana o el miércoles vamos a hablar de listas, ¿ya? Y la lista es una colección de valores. Entonces el for, cuando yo hago un for a esa lista, vas a sacar el valor, lo que está dentro. En este caso, como la palabra es una colección de letras, que vas a sacar una letra, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te decía, lee, va a sacar hashtag, lo va a imprimir y va a aumentar en 1 el contador, va a quedar 1. Como ya no hay nada más intentado, vuelve, va a sacar la F, va a imprimir la F y va a aumentar 1, va a quedar en 2. Después va a sacar la E, 3, la R, 4 y así. ¿Ya? Yo anteriormente quería hacer un corrimiento a la letra de tu palabra, pero eso era complicado un poco. Lo vamos a hacer con el while. Este for que tú estás viendo acá, si hacemos F5, ¿cierto? Para que se corra, vamos a ir a ver acá. Mm,
¿Ya? Entonces, tú vas a ver acá lo siguiente. Te das cuenta que primero imprimió el hashtag, después la F, la R. Esto fue, ahí está el punto, que también lo considera como un carácter. De hecho, es un carácter. Com, y ahí terminaría el ciclo. Y acá está el print, que está afuera. Este print que tenemos acá, que imprime el contador. ¿Y qué es lo que imprimió el contador? Imprimió el valor 13, es decir, hizo 13 iteraciones. ¿Te diste cuenta de lo que hace el for? Sí, ahí sí. Contó Ahora, todos los caracteres. exacto. Habían dos formas de recorrer. Acá estás recorriendo directamente los valores de un carácter. Si tú lo hicieras con while, vamos a comentar solamente esta parte del for para que te des cuenta que hace lo mismo. Yo esto lo hiciera con while porque tú lo puedes hacer una forma, lo puedes hacer como decirte directamente, estás sacando los valores directamente, o puedes sacar los valores por la posición, que es como nos indica que nosotros podemos trabajar con string, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un post, es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque de la posición 0 se enumeran los elementos de un string, y vamos a hacer mientras la posición del string que yo quiero sacar, la posición del carácter que quiero sacar, sea menor estricto que el len de A. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía el len? ¿Se acuerda qué es lo que hacía el len? Aquí los presentes. El len retornaba la cantidad de caracteres que pasa el string. Perfecto. Entonces sabemos que el len, por lo que vimos anterior, es 13. ¿Por qué tiene que ser menor estricto que 13? Porque parto en la posición 0. Entonces cuando llegue a la 12 acá, esta va a ser la 12. 12 es menor que 13, verdadero, va a entrar, va a salir. Y después cuando aumente el 1, va a quedar el 13. 13 menor que 13 y va a terminar. ¿Ya? Eso simplemente es la posición. Porque por lo que te decía yo, recuerden que los strings se enumeran. Esta es la posición 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá se me va a correr un poco, pero de ahí ustedes saben que de ahí viene 10. Esta sería la posición 10, 11 y 12. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo estoy en la posición 0, yo digo 0 es menor que el len, 0 es menor que 13, verdadero, voy a entrar. Cuando yo llegue acá a la última letra, 12 es menor que 13, voy a entrar. Pero cuando aumente el 1, va a salir 13 es menor que 13 y ahí se va a acabar porque no hay más caracteres que sacar. ¿Por qué digo esto? Porque yo en alguna parte tengo que hacer post más 1, ¿cierto? Entonces tengo eso. Post vale 0, post es menor que el largo del string, sí. Entonces, si yo quisiera hacer lo mismo de arriba, yo coloco print, y acá no puedo escribir le, o tampoco puedo escribir post, porque si yo escribo post, voy a escribir un número, ¿de acuerdo? Lo que yo tendría que hacer acá adentro es colocar print, ¿dónde está la palabra? En la variable A. ¿Y cómo saco un elemento? Por la posición A corchete post, ¿sí? Y después el post aumenta en 1. Si nosotros quisiéramos hacer el contador nuevamente para que se haga exactamente lo mismo anterior, contador igual a 0, y acá cont más igual 1. Y acá fuera el print, vamos a imprimir contador, que ya sabemos por el len. Pero fíjate, hago F5, ¿te das cuenta que obtengo el mismo resultado? ¿Sí? Sí, profe. Este for y el while hacen lo mismo. Ahora, ¿por qué me sirve más el while? ¿Ya? Porque el while yo puedo sacar de dos elementos. Yo coloco A corchete post, coma, A corchete post, ay, post más 1. Pero acá hay que tener un cuidado. Porque cuando yo ingreso con el valor 0, porque el post va a valer 0, cuando ingreso con el valor 0, me va a imprimir el 0 y el 1. Después el 1 y el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Los caracteres que están en esa posición, ¿cierto? Pero fíjate, nosotros decíamos que estábamos con el 12, acá, el último. 12 es menor que el largo, verdadero. Si yo coloco A corchete post, si yo coloco A corchete 12, me va a imprimir M. Pero cuando diga A corchete post más 1, A corchete 13, me va a dar error. ¿Ya? Fíjate. Ahí está, ¿viste? Te da el error fuera de índice. Y va todo bien. Hashtag la F, E, E, R, ¿ya? Y acá cuando llegas a la O, sacas la M. Ahí estaremos bien.
pero después cuando vas a poner la M y el siguiente, se te cae. No lo alcanza, te arroja un error, porque dice fuera de rango. Entonces, siempre cuando tú quieras sacar de a dos elementos, fíjate, si tú estás sacando el post y el post más uno, entonces el len tiene que ser exactamente menos uno. ¿Para qué? Para yo pararme en el penúltimo elemento. Entonces, cuando yo llegue al penúltimo elemento, el penúltimo elemento lo saco con el último. Y ahí terminaría. ¿De acuerdo? Si yo pusiera post más 2, tendría que ser menos 2. ¿Ya? Tengo que llegar hasta la última posición para poder llegar con la suma al último elemento. ¿Me explico? Entonces tú tienes ahí. Y ahí sí funcionó, pero fíjate, ahora hiciste 12 iteraciones, no hiciste 13 porque llegaste hasta el penúltimo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí se entendió, profe. Ya, ahora, lo más importante acá es que te des cuenta de que el que te va a servir, este es más fácil, ¿ah? El for es más directo, porque fíjate, en el for nosotros no trabajamos con un contador, ¿cierto? Acá usamos post 0, después post más 1. Esto se hace automático, el for saca el elemento y aumenta solo, y lo que hace es una pregunta automática. Saco el hashtag, ¿me quedas más letras? Sí, saco la F, ¿me quedas más elementos? Sí, saco la E, y así voy sacando, y así voy sacando. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, este es más automático, sirve solamente para trabajar con un carácter por iteración. El while sirve para trabajar con uno o más, si te das cuenta. Ahora, lo que te quería hacer en delante era mostrarte que tú puedes crear nuevas palabras. Ese es un string vacío. Acá, el concepto que ya habíamos visto para acumular, que era la suma, ¿cierto? Acumular elementos en una suma, lo vamos a usar para crear una nueva palabra. S vacío, ¿cierto? Y acá vamos a hacer, antes de aumentar la posición, vamos a hacer que a S le concatenamos S más, y fíjense, yo quería, ¿se acuerdan de esto? Lo vi con ustedes, ¿cierto? Lo vimos rápidamente, creo, pero lo vamos a repasar acá. Si yo coloco CHR de 64, estoy preguntando cuál es el carácter que está en la posición 64. Me va a tocar, me va a imprimir hashtag, ¿cierto? Y el inverso era el ordinal. El ordinal de A minúscula va a decir en qué posición, por eso es el ordinal, se encuentra la letra A minúscula. Y me dice que está en la posición 97. ¿Ya? En este caso vamos a usar el CHR. ¿Ya? ¿Por qué vamos a usar el CHR? Porque nosotros lo que vamos a hacer a ese le vamos a concatenar el carácter que se encuentre en la posición, pero más 1. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Por ejemplo, tú que estás en la F, ¿cierto? En la F te vamos a imprimir la G. La E voy a imprimir la F. Y así voy a ir corriendo en tus letras. Podríamos decir que estamos haciendo un algoritmo de encriptamiento, lo que tú quieras, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es desfasar tu nombre. ¿Cómo sería tu nombre desfasado en una posición? ¿Sí? Y acá print cont, coma, S. S vale S. Ya creo que con eso estamos ok. Vamos a hacer F5. Bueno, ahí imprimí algunos caracteres raros porque seguramente algún carácter, por ejemplo, el punto, el hashtag y el signo de exclamación traen esos caracteres raros. ¿Ya? Termina acá. ¿Ya? Bueno, eso. Si quieres después lo modificamos para dejarlo, a ver, saquémosle los caracteres raros. A ver si sigue transformando algún carácter raro. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo podemos resolver, lo vamos a hacer un ejercicio más adelante para que no pase esto, porque tú puedes trabajar con otro string y tú puedes trabajar con la referencia del otro string, ¿ya? Pero por ahora, eso es. Vamos a comenzar a hacer un ejercicio. ¿Alguien más tiene alguna consulta, chicos, de los que vienen incorporándose? Esto fue una Yo, consulta, profe, ¿sí? cuando entré ya estaba hecho el ejercicio. En el for ya es un bucle, ¿cierto? El for es un ciclo. La gracia del for es que es automático. Tú no te preocupas del incremento, lo que les mostraba acá.
Fíjate, acá nosotros para que este while funcione tenemos que fijar en las tres condiciones, ¿cierto? Inicializar la variable en un valor, establecer la condición y después modificar dentro del ciclo para que la variable aumente. En este caso, si te das cuenta, yo hago for le in A. ¿Y por qué A? Porque A es la palabra, A es la colección. Entonces, cuando yo digo for le in Profe, A, ¿el le a qué se refiere? es una variable. Yo le podría haber puesto for letra, ¿ya? Es una variable, y entonces, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la función de esta variable? Es que tú, como estás recorriendo, estás sacando un elemento de una palabra, ese elemento que sacaste de la palabra, en este caso un carácter, lo vas a guardar en la variable le. Entonces, vas a entrar a la iteración con el valor de esa variable. A ver, vas a entrar acá al for. Bueno, qué van. ¿Sí? Vas a entrar con el valor, el primer valor, f, el contador aumenta 1. Después vuelves arriba, sacas el siguiente valor, que sería la e, y ese valor de e, sacarías el siguiente, ¿cierto? Acá. Y ese valor de e, ¿dónde lo vas a almacenar? Lo vas a guardar en letra. Entonces después entras al siglo y haces con le. Vuelves, sacas la r después. Y después así te vas a ir sacando de a un elemento de tu carácter hasta que termines. Entonces la variable que está en el for, esta variable es la variable que va a ir tomando los valores de la colección. En este caso, la letra, porque como hace una palabra, vas a ir tomando las letras de la palabra. ¿Sí? ¿Aló? ¿Pablo? Sí, sí. ¿Se entendió? ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿No? Ya. Entonces vamos a hacer un ruteo para ver si entendemos bien. Este fue el ruteo, se los dejé en la clase, ¿ya? Muchachos, ustedes la tienen. Este es lo que está en la página. Les dejé este ejercicio para ver si ustedes lo pueden desarrollar. No me hicieron consulta, lo que me hace pensar que no lo hicieron. Recordemos el concepto de función y recordemos el concepto de string. Nosotros para dar función teníamos que colocar el nombre de la función f1 y luego describir las variables. ¿Cuáles son las variables que participan en la función f1? ¿Me las pueden decir? ¿Cuáles son las variables locales, muchachos, de f1? C, H y S. Ya, C, H, S. ¿Algo más? Faltó el parámetro, ST. E. ST también es parte de las variables globales, o sea, locales, ¿cierto? De la función. Y ahora vamos a colocar las variables globales. ¿Cuáles son las variables globales? Las que están fuera de la función. ¿Y cuáles son las que están fuera de la función? NA. N, A. ¿De acuerdo? Hay solo dos variables locales. Vamos a colocar hasta por ahí por mientras. Si nos falta, continuamos. Ya. ¿Dónde comenzaba el ruteo? ¿Se acuerdan? En lo global. En lo global, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está pidiendo primero? O sea, nos está diciendo que n toma un valor. El n va a tomar, el n va a tomar el global, ¿sí? Va a tomar el valor y recordemos que los string en el ruteo van con comillas para diferenciar una letra de una variable. Todos los textos tienen que ir con comillas. Y acá tenemos 1, menos 5, menos 13, menos 18, menos 19. Cerramos comillas porque todo eso, ese es el valor. Ese es el valor que toma la variable n. ¿Sí? Después, Sí. después me está diciendo entonces que yo llamo a la función f1. Entonces de acá, de f1, me voy a ir hacia arriba. ¿Sí? Entonces, f1 le paso el valor n. ¿Quién lo recibe en f1? st. Entonces acá, para no escribirlo, lo que hacemos es copiar, porque este valor se lo estamos pasando a la variable st. Esa es la función del parámetro. ¿De acuerdo? El parámetro
lo que hace es entonces la entrada. Yo le paso esa entrada y ahora st, que es la variable local, porque yo no tengo por qué saber cómo se llama el recipiente donde van a guardar el valor que yo les paso, ¿ya? Cuando ustedes son usuarios, ¿ya? Ahora que están programando, ustedes saben que la F1 va a recibir lo que yo le pase en una variable llamada st. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que tenemos que st, ya porque acá nos fuimos a la función, tenemos la entrada, que es st, ahora después nos dicen c vale 0, y después nos dicen h es igual al len. ¿Cuánto sería el len? El len de este string. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿De acuerdo? Entonces, el h es 12. ¿De acuerdo? Mientras c, que vale 0, sea menor que h, que vale 12, 0 es menor que 12, verdadero. Vamos a entrar al ciclo. Fíjense que acá hay un ciclo. Y nos dicen, si c es distinto de h menos 1. ¿Cuánto vale c? 0. ¿Es distinto de 11? Eso es verdadero. Por lo tanto, acá la primera parte es verdadera. Y, fíjense, st, que lo que era st es un string. Cuando me aplican string corchete, me están sacando un elemento en esa posición. St, 0 más 1, st de 1, es igual a guión. En este caso, el st en la posición 1 es un guión, porque el 0, la posición 0 es el valor 1, la posición 1 es el guión. Entonces tengo que esto es verdadero y lo de acá es verdadero. Entonces, toda esta condición, verdadero y verdadero, me genera el resultado verdadero. Como es verdadero, el if va a entrar a la primera parte y al c lo va a aumentar en 2. Entonces el c, que valía 0, ahora quedaría en el valor 2. ¿Ya? Como entré al if, no voy a entrar al else y me paso al s, que va a aumentar en 1. ¿De acuerdo? S aumenta en 1. Y voy otra vez al while arriba. ¿Por qué? Porque no hay más sentencias indentadas. Por lo tanto, significa que las sentencias que tengo que repetir se acabaron. Vuelvo arriba. Y el C, que vale 2, es menor que el H, que vale 12. 2 es menor que 12, es verdadero. Y me preguntan ahora, C, que vale 2, ¿es distinto de 11? Verdadero. Estaríamos ok con esta primera parte. La segunda parte me dicen, ST de C más 1. 2 más 1 es 3. Entonces, el string en la posición 3 es en la posición 0, esta es la posición 1, es en la posición 2, es en la posición 3. Es decir, nuevamente, el guión. Esa es la posición 3. Entonces me preguntan, ¿S de 3 es igual a guión? Verdadero. Como verdadero y verdadero me da verdadero, el C entramos a la parte del if y el C aumenta en 2. Profe, ¿Sí? tengo una duda en la parte de cuando coloca len st arriba en h, Ujú. ya eso, después no seguiría la s. ¿Por qué no pasamos al tiro al while? Ah, no lo noté. A No. ver, C vale 0, H, sí, toda la razón. Por eso, y después, qué bueno que me haya dicho algo. Porque aquí tendría que ir el 0, porque si no, no hubiéramos podido hacer Claro, el 1. sí, ¿Sí? eso. 0, Ya, pues, después el while, después el 1. Sí, disculpa, pasé de largo. sí. ¿Ya? Entonces era el contador 0. Ya. Y vamos acá en el C, que valía 2. Estábamos acá arriba, ¿cierto? 2 es distinto de 11. Eso me da verdadero. ¿Ya? Eso me da verdadero. Y me dicen acá el string de C más 1. C, que vale 2 más 1. Ya habíamos visto que era el guión. Guión es igual a guión, verdadero. Verdadero y verdadero, esto también me da verdadero. Por lo tanto, al C lo aumento en 2. El C valía 2 más 2, acá es 4. ¿Ya? ¿Sí? Porque al C lo aumentábamos en 2, el C valía 2 más 2 quedaría en 4. Como entra el if, no entra el else, y el C el S, disculpen, aumenta en 1. 1 más 1 quedarían 2. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? ¿Aló? Sí, profe. Gracias. Vuelvo acá en el S.
hacia arriba, porque no hay más sentencias indentadas, ¿cierto? Pregunto ahora, C que vale 4 es menor que H, 4 es menor que 12, verdadero, como es verdadero en or while. Y ahora pregunto, C que vale 4 es distinto de 11, verdadero. Y fíjense, el string de C más 1 sería 5, ¿ya? Nosotros estábamos acá, en el guión sabíamos, vamos a seguir encontrar de nuevo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora el 5 sería el 3, ¿no? Y me preguntan, el carácter, ¿y por qué digo que sería 3? Porque estoy diciendo, cuando coloco el string y corchete es un valor, saco el elemento que está en esa posición. La posición 5 está justo ahí. Y como yo coloco string, estoy sacando el valor 3. El valor 3 es igual al guión, eso me va a decir que es falso. Como es falso, al else la aumento en 3. O sea, entro al else y al C lo aumento en 3. ¿Por qué lo aumenté en 3? Porque ahora fíjense, para que vayan viendo un poco la lógica. Acá yo estaba chequeando si habían de un número. Si el 1, si yo colocaba un guión, aumentaba 2 porque estaba el número y el guión. En este caso, como el segundo valor, acá me paré en el 3, no es igual al guión, están asumiendo que el dígito tiene dos valores, que el número tiene dos dígitos, por tanto lo aumentamos en 3. ¿Para qué? Para llegar a ponernos en la siguiente posición, que es el 1. ¿Ya? Pero fíjense acá, era 4 más 3, 7. ¿Sí? Ahora fíjense, ¿cuál es la posición 7? Para que me entiendan. Esa era la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se dan cuenta que ahora estoy parado acá. Ahí al colocar posición 7, me pasé de la posición 4, que era esta, ¿sí? Esa es la posición 4, 5, 6, 7. Ahora quedé parado en la posición 7, que es donde inicia el otro número. ¿Ya? Entonces, entré al else, y después del else se ejecuta el S más 1. S más 1, 2 más 1 es 3. ¿De acuerdo? Vuelvo arriba, C, ¿cuánto vale C? Es 7. 7 es menor que H, 12, verdadero. 7 es distinto de 11, verdadero. Y acá, el elemento que está en la posición C más 1, el elemento que está en la posición 7 más 1, 8, es igual a guión. Ya habíamos visto que estábamos parados en ese 1, ¿cierto? Entonces le sumo 1, 8. 8 es igual a guión a Falso. falso, ¿cierto? Entonces, como es falso, no entra el if, me voy al else y el C aumenta en 3. 7 más 3, 10. ¿Sí? Y después sale del else y se aumenta el S en 1. El S va a aumentar en 1, que quedaría en 4. No hay nada más acá, entonces vuelvo al while acá arriba. Y pregunto, C, que vale 10, ¿es menor que 12? Correcto. Pregunto, 10 es distinto de 11, verdadero. Y el string de 11, en este caso sería el 9. 9, ¿no? Sí, ¿Seguro que es 9? sí. Ya. El string de 9, sí, el 9 es igual a guión. No. No. Entonces eso me hace falso, falso y verdadero, me da falso. Por lo tanto, no entro al if, me voy a ir al else y el C lo aumento en 3. 10 más 3 me queda 13. Y salgo y el S aumenta en 1, quedaría en 5. Se acaba acá la instrucción y vuelvo arriba. Y pregunto, C es menor que H, 13 es menor que 12, eso es falso. Termina el while, pasa a la siguiente sentencia que está a la misma altura, y en este caso me topo con un return. ¿Qué es lo que hacía el return? ¿Qué hacía el return, chicos? Devolvía un valor, ¿A dónde así lo como, por decirlo, el print, pero que usábamos en el while. ya, ¿y dónde lo devuelve? Ahora, bajito, pues cuando ya termina Sí, todo el while. pero ¿a dónde lo devuelve? Porque dice return S. Ah, no, lo devuelve en pantalla, No, no. Y eso ¿no? quería saber.
El A return la se lo devuelve lo porque la devuelve. lo estaba llamando. Exacto, aquí lo llamaron, ¿te das cuenta? Entonces devuelve a quién me llamó. Entonces acá donde está F1, ahí devuelve el valor. ¿Cuánto es S? El S5. Por lo tanto, ustedes acá F de 1 lo reemplazarían por 5. Y ahí, como F1 de N lo reemplazan por 5, este valor 5 se le asigna a A. Por lo tanto, en el global, el A va a valer ahora 5. ¿Se entiende? Y recién acá, el print sería A, y ustedes si tuvieran la pantalla, acá colocarían el valor 5. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Yo lo entendí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quedó con duda? ¿Quedaron con duda? El No, silencio. profe. Ya. Si tuviéramos que extrapolar esto, fíjense, ¿por qué devolvió 5? ¿Qué hacía la función F1? ¿Qué sentido tenía la función F1? ¿Nada? No sé. Profe, ¿qué dijo? ¿Qué hacía? ¿Qué hace la función F1? ¿Cuál es el objetivo de la función F1? ¿Por qué devolvió 5? ¿Con qué lo asociarían? ¿Se les ocurre? Sería como la cantidad de números o de grupos de números que hay en N, que sería el 1, 5, 13, 18 y 19. Co- Entonces, la función F1 dice cuántos números hay entre los guiones. Exacto. Eso es lo que hace la función F1. Yo le paso un string y me va a contar la cantidad de números, pero aquí hay una particularidad. Los números, esta función va a funcionar, para la redundancia, únicamente para números menores que 99, es decir, de 1 o 2 dígitos. ¿Ya? Si yo le pasaba números de 3 dígitos, esto se cae, o sea, no va a dar error. ¿De acuerdo? Entonces, esta función F1 nosotros recibimos un string y nos va a devolver la cantidad de números que hay dentro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora que sabemos eso, vamos a ir a mirar este ejercicio que les dejé, la segunda parte, por eso es ejercicio 2. Y acá nos dicen que podemos usar la función definida anteriormente. Entonces, fíjense que nos están pidiendo ahora. Ouch, no, todavía no, me fui. Nos están pidiendo que el ministro de Educación de Pitonia tiene una política para atender las necesidades que tienen los colegios que están bajo su jurisdicción. Cada vez que se requiere hacer reparaciones en la infraestructura en un colegio, el ministro le sugiere organizar un bingo para que puedan recaudar los fondos necesarios. Para jugar al bingo se utilizan cartones que contienen n números distintos y desordenados, representados por string de la forma número, guión, número 2, guión, y así hasta n, con el carácter guión como separador de los números. Tener en cuenta que los números del cartón están en el rango de 0 a 99, es decir, solo van a tener 2 dígitos. En base a lo anterior se le solicita: escriba la función verificar número, número, cartón, que recibe como parámetro un número entero y un string con un cartón de bingo. Esta función deberá retornar true si el número ingresado está contenido en el cartón de bingo y falso en caso contrario. Por ejemplo, me llaman la función verificar número, me pasan el valor 2 como entero, si se dan cuenta porque no está con comillas, y me pasan este cartón, ¿sí? Y me retorna falso porque el número 2 no es parte del cartón, ¿sí? ¿Qué tendrían que hacer ustedes para desarrollar la función verificar número? ¿Qué harían ustedes para hacer la función verificar número?
sugerencias. ¿Alguna idea? Parece que no me escribió. Def. ¿Qué recibía la función verificar números? ¿Se acuerdan? Recibía un entero, que era el número, y el cartón. ¿Sí? Entonces ustedes, para que entiendan, pueden colocar num, cartón. Son dos parámetros de entrada los que recibe. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alguna sugerencia, chicos? ¿Idea? ¿Nada? No, profe, no. O sea, nos sirve quizá el que teníamos anteriormente, ¿no? Lo podríamos La modificar. fórmula. Sí, lo podríamos modificar porque como saben que son de dos números, o sea, 0 o 1, nosotros acá en la función anterior, nosotros podríamos ver acá que si la posición es igual a 1, además de sumar 2, antes de sumar 2, ahí podemos sacar el número y lo podemos comparar. Podríamos usar ese, o también podemos ver lo siguiente, muchachos. ¿Se acuerdan del operador IN? ¿Qué hacía el operador IN? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué hacía el operador IN? ¿Para qué nos servía? Era para... permite saber si un texto contiene dentro de otro es similar a un operador. Ok, correcto. Es para saber si está o no está. Nosotros tenemos un número entero y tenemos un string y queremos saber si ese número está. Ya, el error que algunos cometieron al hacer esta función podría ser, por ejemplo, if num in cartón return true, return false. ¿Ya? Bueno, el primer error acá es porque num es un entero, cartón es un string. No pueden comparar peras con manzanas. Para hacer eso, tienen que haberlo transformado el número, haber transformado ese número a texto. Si ustedes hacen esto, y ustedes se preocupan, por ejemplo, acá print, verificar número, ¿cierto? Y llaman a la función verificar número con el valor 2 y vamos a ir a buscar el ejemplo que teníamos. El ejemplo era 1, 12, 54, 5. 1, 12, 54, 5. Si yo llamo a la función verificar número con el número 2 y esto, si ustedes recuerdan, nos daba falso la primera vez. ¿De acuerdo? Entonces veamos, hacemos F5 y acá nos dice verdadero. ¿Por qué? ¿Me podrían explicar por qué estaría mal? Porque hay un 12 y el in va a considerar solamente el 2 como algo singular, no como un conjunto, como un número completo. Exacto. Porque estoy diciendo, ¿está el 2 dentro de este carácter? Sí, pues ahí está. ¿De acuerdo? Pero ustedes dicen, ¿cómo puedo discriminar entonces el 12, el 22, el 20 y algo? ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos hacer? Se complica. Entonces, acá, y esta fue una solución que la obtuve cuando revisé el certamen, ¿cierto? De los estudiantes. Lo que fue interesante lo que hicieron los estudiantes fue lo siguiente. Por ejemplo, ustedes saben acá, y esto es importante que ustedes analicen, el cartón. El cartón siempre, acá solamente el primero y el último son los que no cumplen con, porque todos los otros números van a estar guión, 12, guión.
El 54 es guión, 54, guión. ¿Sí? Se dan cuenta de lo que está en el medio, siempre cumplen con el patrón guión, número, guión. Entonces, para evitar ese problema, lo que hicieron algunos fue, como el cartón está acá, lo que hicieron fue cartón va a ser igual a guión más cartón más guión. ¿Qué logré con eso? Con esto logré que me quedase el cartón de esta forma. Me quedó así ahora el cartón. Guión 1, 12, guión 5 y al final guión. Así tengo el cartón ahora. ¿Se entendió? Entonces, yo ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que si me pasan el número, por ejemplo, si me pasan el 2, yo, si me están hablando del número 2, al número 2, yo también lo dejaría de esta forma. Yo haría num 2 va a ser igual a guión, bueno, que también vamos a colocar, guarda en cartón 2, lo que estaba en cartón. Y aquí vamos a cambiar las variables de cartón 2 y después vamos a ver lo que vamos a hacer acá. Num2 va a ser el guión más el string, ¿cierto? El string de num. No la chuté. String de num. Y luego acá, luego acá le agrego el guión, ¿cierto? Entonces me va a quedar, por ejemplo, si me pasa el 2, me va a quedar guión, 2, guión. ¿De acuerdo? Entonces tengo cartón 2 y num 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Si el string de num2 ya está en cartón 2, me va a retornar true y ahora otra vez. ¿Qué logré con esto? Al hacer esta conversión de acá abajo, yo voy a obtener ahora guión 2 guión. Y ese ya es distinto de guión 12 guión. Dejé separado ahora los números de un dígito de los de dos, porque le antepuse un guión y un guión. Entonces, si yo pregunto ahora si el string de num2, por ejemplo, bueno, acá ya está string, el num2 ya está como string, por lo tanto podría colocar simplemente num2. ¿Ya? Si num2 está en cartón 2, me va a retornar verdadero. Si esto es falso, no entra al if y pasa a la siguiente sentencia y me retornaría falso. Si yo hago F5 y pregunto ahora, me dice que es falso, porque efectivamente el 2 no está en el cartón. ¿Me entendieron o no? Chicos. Sí, se entiende, profe. Ahora, print. Podemos copiar esto de arriba. Y acá el otro ejercicio era con un 54. Si hacemos F5, nos va a dar falso y true. ¿Sí? Porque efectivamente, el 54 está en el cartón. Ustedes lo recuerdan acá. 54, 1, 12, 54, 5. Me retornaba true porque el 54 estaba. 2, 1, 12, 54, 5. El 2 no está dentro del cartón, me retorna falso. ¿Alguien tiene alguna duda? Hay muchas formas de hacerlo. Esta es la forma más corta. Después, si quieren, hacemos la forma larga. Pero todavía no quiero hacer esa forma larga porque vamos a hacer ahora la otra parte y final de este ejercicio, que tiene que ver con la parte 3, donde nos dice, escriba un programa que simule un juego de bingo para 2 jugadores y muestre al ganador. Debe ingresar como entrada los cartones de cada jugador y luego los números que vayan saliendo en la tómbola. El ganador será aquel jugador que logre marcar todos los números de su cartón. Si ocurre un empate, deberá indicar que ambos jugadores ganaron. Observaciones. Los datos de la tómbola que se van ingresando serán siempre correctos y no se debe considerar mal uso del programa. Como por ejemplo, ingresar números repetidos de la tómbola. ¿Sí? Bueno, acá, en todo caso, este ejercicio lo podríamos haber hecho nosotros de forma aleatoria para evitar el tema de la tómbola. Pero acá en este caso lo están haciendo que se ingrese manual.
¿Qué es lo que tiene que hacer nuestro programa? Entonces, tiene que pedir los 2 cartones, ¿ya? Y luego va a ir pidiendo número de la tómbola, número de la tómbola, número de la tómbola, hasta que alguien gane. ¿Qué significa que alguien gane? ¿Qué va a significar que alguien gane? ¿Cuándo gana alguien un bingo? ¿Han jugado bingo, no? ¿Sabes las reglas del bingo? Cuando tiene todo el cartón lleno. Cuando tiene todo el cartón lleno, ¿cierto? Fíjese acá. El número de tómbola 1. ¿Quién tiene el 1? El jugador 1. Entonces ya lleva un número. Después el 6 lo tiene el jugador 2. Entonces van 1 y 1. La tómbola después va al 4. Nadie lo tiene. Después el 3 lo tiene el jugador 2. Ya, después el 54 lo tiene el jugador 1. Después el 8 nadie lo tiene. Después el 5 lo tiene el jugador 1. Y después el 12, y con eso completó, porque está el 1 ahí. Después el 12, después el 54 y por último el 5. Con ese número completó el cartón el jugador 1, por eso me dice jugador 1 ganó. ¿Sí? ¿O no? Sí. Entonces, como nos están diciendo que los números no se repiten, ¿de acuerdo? Que asumamos que está correcto. ¿En qué se resume nuestro ejercicio? En que tenemos que contar. Porque fíjense, ingresen una tómbola. El 1 está, si el 1 está en el cartón 1, el contador de los números aumenta en 1. ¿Ya? ¿Hasta cuándo voy a estar? Hasta que el 1, ¿ya? El 1 sea, y el contador de los números sea igual a la cantidad de números del cartón. ¿Ya? Entonces, 1, me faltan 3, después 6, ahí el contador 2 aumenta, también quedan 1. Después el 4, nadie aumenta. Después el 3, el contador del jugador 2 aumenta, quedan 2. Después el 54, el contador del jugador 1 aumenta, quedan 2. El 8, no pasa nada. Después el 5, el contador del jugador 1 aumenta en 1, quedan 3. Después el 12, el contador del jugador 1 aumenta y quedan 4. Como 4 es igual a 4, el jugador 1 ganó. ¿Se entendió la lógica que vamos a usar? Porque primero, antes de programar, hay que entender lo que vamos a realizar. En este caso, hicimos un análisis del ejercicio, vimos los factores y vamos a proceder entonces a programar. Vamos a dejar la función, el único detalle, ya, por mientras lo voy a hacer, que no copié parece que la tenía hecha. A ver, creo que se las creé antes. Dame un segundo. Un segundito. Nosotros ya estamos a 10. El 3 de mayo. El 3 de mayo no se las hice. Estoy buscando la función del ruteo. No. Ya. La vamos a hacer después. El miércoles le voy a mostrar la ejecución. Vamos a hacer la función en sí ahora. Ya. Para que me entiendan. Porque acá dice, quiero saber la cantidad de números, ¿cierto? Y la cantidad de números. Pero eso un poco se volvió loco mi mouse. Algo pasó. No me deja. A ver. Lo que les quería mostrar era esto. Que esta función yo pensé que la había copiado. ¿Ya? Pero esta función vamos a asumir que ya existe, que es la F1, ¿de acuerdo? De ahí la voy a implementar y vamos a ver qué resultado. Entonces la función F1, así tal cual la vamos a llamar. F1 recibe la cantidad recibe el cartón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante que yo le pase el cartón? Para saber cuántos números tiene el cartón. Porque recuérdense que el cartón se lo pedimos al usuario. Si ustedes se van al ejercicio acá, dice que yo le pido el cartón al jugador 1, el cartón al jugador 2. ¿Cómo yo voy a saber la cantidad de números que tiene el cartón? Usando la función F1. ¿De acuerdo? Ya. Vamos entonces a programar esta parte. La voy a hacer acá abajo de la función porque esta también la vamos a usar. Y lo primero que deberíamos hacer es cartón 1 va a ser igual, y acá si ustedes se recuerdan dice cartón del jugador 1, cartón del jugador 2.
Entonces, C1 va a ser igual a input. ¿Y por qué solamente input? Porque queremos que sea un string. Cartón del jugador 1. Punto. Con eso estoy pidiendo el cartón del jugador 1. Ahora pido el cartón del jugador 2. ¿Sí? Y acá nosotros deberíamos, si quisiéramos validar de que los dos tienen la misma cantidad de números, deberíamos hacer if F1, ¿se acuerdan que la función? Esa es la que estaba en el ruteo, que ya la voy a ingresar para que después veamos cómo funciona, pero ahora la vamos a usar solamente. F1 de C1, ya es distinto de F1 de C2. ¿Qué estaré diciendo acá? Si F1 es distinto de F1 de C1 es distinto de F2. Ya, ese sería, ¿no? Si C1 es distinto a C2 es porque no tiene la misma cantidad de números, por lo tanto me va a dar error. ¿Ya? Y se va a terminar. ¿Ya? Si C1 es distinto a C2, me va a dar error y se va a terminar. Ahora, si no, en el caso en el significa que son iguales. Como son iguales, nosotros vamos a estar, vamos a caer en lo siguiente. Vamos a pasar a la segunda parte, que es empezar a pedir los números de la tómbola. ¿Sí? Yo sé cuántos números de la tómbola voy a pedir, a priori, muchachos. Tengo razón. 99, bueno. Ese es el peor de los casos. ¿Sí? En el peor de los casos, 99. Ya. O En el mejor, sería hasta que el contador, en este caso del C1 o C2, llegue a 4. ya, llega a F1 de C1. No sabemos cuántos números hay, pero llega a F1. Entonces, Claro. no sabemos todavía. No sabemos cuántas repeticiones se van a hacer, porque ya dijimos que el peor de los casos es que sea 99 y el mejor de los casos es que sea N en la cantidad de números. Que al tiro salgan todos los números de uno y gane en los 4 intentos, si son 4 números. Entonces, como no sé cuántas repeticiones se van a hacer, tenemos que usar el tipo de ciclo en el que yo no sé a priori cuántas repeticiones hay. Y en ese nosotros decíamos repetir es igual true. Después decíamos mientras repetir. ¿Se acuerdan de eso o no? Ya. Estamos haciendo repetir es verdadero. Mientras sea verdadero, ¿qué voy a hacer yo acá? Mientras sea verdadero, lo que voy a hacer es, entonces, pedir el número de la tómbola, a ver si era, ¿no? Ingrese el número de la tómbola. Perfecto. Entonces nosotros decíamos acá, X va a ser igual a int. Bueno, sí. Int de input. Ingrese número de la tómbola. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo el número de la tómbola. ¿Cómo yo sé si ahora ese número está o no está dentro del cartón? ¿Qué harían ustedes para saber si el número está o no está dentro del cartón? Podríamos usar el verificar número. Correcto. Ya tenemos la función hecha acá arriba. Entonces nosotros lo único que hacemos es R1 va a ser igual a ¿qué? Verificar número. Estoy llamando a la función, estoy usando la función que hice. ¿Qué le tenía que pasar para llamar a la función? Tenía que pasarle el número. ¿Dónde está el número? ¿Dónde tengo guardado el número? En X. En X. Y después tenía que pasarle el cartón. Lo voy a pasar el cartón 1. Por eso puse respuesta 1, ¿ya? Porque es el respuesta 1, porque voy a decir, voy a llamar a la función para saber si está. ¿Qué voy a ver acá? Si, bueno, ustedes lo podrían hacer así, digamos, muchachos, guardar, o directamente podrían haber hecho if y acá llamar a la función. Yo lo hice por parte. Entonces, si R1 es igual a true, ¿qué significa que si R1 es igual a true? Que sí va a estar el Que número. Que sí,
X está en el cartón 1. Exacto. Fíjense lo que voy a hacer ahora, que se me olvidó agregar acá arriba. ¿Se acuerdan que yo le dije que tenía que ir contando los números que estaban dentro del cartón? Me faltan. Entonces, me faltan las variables. Contador 1 es igual a 0. Contador 2 va a ser igual a 0. ¿Sí? El contador 1 está asociado a los números del jugador 1 y el contador 2 está asociado a los números del jugador 2. Entonces, si R1 es igual a true, significa que el número estaba dentro del cartón, por lo tanto, el contador del jugador 1 va a aumentar en 1. ¿Sí? Si no, si es falso, no hago nada. ¿Ya? Porque se mantiene el contador. Entonces, esto que acabo de hacer, yo lo debería repetir. Acá abajo lo voy a hacer de la otra forma para que se den cuenta que también podrían haberse ahorrado una línea. Ustedes podrían haber hecho acá if verificar número. Y acá paso el número que es X, pero ahora paso el cartón 2. ¿Ya? Y contador 2 más igual 1. Esto lo hice paso a paso para el contador 1. Y ahora, ¿qué hice? Acá para el jugador 2, llamé directamente a la función. Llamé a la función con el cartón 2. Esta función me va a devolver true o false. Si me devuelve true, voy a ejecutar contador 2. Si me devuelve false, no hace nada. Entonces ustedes podrían haber hecho de esta forma o lo podrían haber hecho de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿O no? Sí Chicos. se entiende. Ya. Ok. Eso es para saber si está el juego. Ahora, ¿qué nos falta? Antes, porque si no, si lo hago aquí, esto se va a un ciclo infinito. ¿Qué nos falta? Verificar si la cantidad de números del cartón es igual al contador de números. Porque cuando el contador de algún jugador es igual a la cantidad de números, es porque ya se acabó, gané. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si el contador 1 es igual a F1, ya, de C1, el cartón, sí, F1 de C1. ¿Se acuerdan que la función F1 era la del ruteo? La función F1 del ruteo lo que hacía es recibía un cartón y me entregaba la cantidad de números. Si la cantidad de números, acá da lo mismo usar C1 o C2. ¿Por qué da lo mismo? Porque estoy en la parte del else. ¿Qué significa? Que los cartones tienen la misma cantidad de números. Entonces, si yo le he puesto F1 de C1, F1 de C2 da lo mismo. ¿Ya? Acá lo que estoy preguntando ahora es, contador 1 es igual a F1 de C1. Se completó el... Esa es la pregunta que estoy haciendo. ¿Se completó el cartón, el 1? Si eso pasó, yo podría decir repetir es igual a false. Porque ya el ciclo se acabó. Si son iguales, no tengo que seguir pidiendo el número de tómbola. ¿Ya? Ahora, el if, ¿cierto? Si el contador 2 es igual a F1 de C1, da lo mismo si sea C1 o C2, voy a colocar C1 para que se den cuenta. Se completó el cartón jugador 2. Ya. Ahí estoy pensando eso. Y en ese caso, lo que voy a hacer yo acá es decir ahora repetir es igual a false. Entonces tengo dos opciones para terminar este ciclo. Cuando se completa el cartón 1 o cuando se completa el cartón 2. ¿Sí? Entonces en ese caso, cuando es falso, va a volver arriba, repetir, ya no va a ser true, va a ser falso, se va a terminar. Entonces yo ahora debiera decir quién ganó. ¿Y cómo sé quién ganó? No sé todavía, no lo he marcado. Entonces acá yo tengo que hacer lo siguiente. If, y podemos copiar esto. Control C. ¿Ya? Si el contador 1 es igual a la cantidad de números, and el contador 2 es igual a la cantidad de números del cartón, ya de lo mismo. Ya, por ejemplo, el cartón 2 por si acaso. No se me van a equivocar.
o confundir, mejor dicho. Si el contador 1 es igual a la cantidad de números cartón 1 y el contador 2 es igual a la cantidad de números, en ese caso, si salieron, ustedes dicen print, habría que decir empate, ¿no? No me acuerdo cuál era el mensaje. Ya, ambos jugadores ganan. Listo. Print. Ambos jugadores ganan. ¿Por qué? Porque los dos jugadores llegaron a la cantidad en el mismo momento. Ahora, si no pasa eso, si no pasa de arriba y el contador 1 es igual a la cantidad, print, gana el jugador 1. Y si no es lo de arriba, entonces ustedes simplemente tienen que colocar acá, gana el jugador 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si salí del while es porque alguien completó. Entonces, eso acá. Entonces, ¿qué cosa puede haber sido para completar? Que los dos hayan tenido la cantidad de caracteres en el caso que empataron. Ahora, si no había empate, si el contador 1 es igual a la cantidad de números, significa que el jugador 1 ganó. Y si no ganó el jugador 1, es porque ganó el jugador 2. Sí, o sea, si no ganó el jugador 1 y no hay empate, es porque ganó solamente el jugador 2. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el ejercicio. Yo se los voy a subir muchachos a Efinis, ¿de acuerdo? Con la función del ruteo para que ustedes lo prueben. De todas formas, los vamos a volver a ejecutar la próxima, el próximo miércoles. ¿Sí? Ustedes la próxima semana tienen vacaciones, ¿no? Semanita de descanso. Ya, tan triste. Estoy triste porque nos dieron unos días que son feriados entre medio de esa semana. Ah, 1. No, perdieron el 21 de mayo. Pero, bueno, siempre... Pero ven el lado positivo, van a descansar. ¿De acuerdo? Muchachos, yo les voy a mandar ahora... Se los voy a subir también a la intranet. ¿Ya? Pero le estoy mandando en este momento por el chat acá unos links para que ustedes vean estos videos que tienen que ver con listas. Que esto es lo que vamos a ver el día miércoles. Que debíamos haber visto hoy día, pero como la semana pasada no alcanzamos a ver, no alcanzamos a hacer ejercicios de string, decidí usar estos videos, ¿ya? Para que ustedes lo vean. Eso es lo que vamos a ver el día miércoles, así que, entre comillas, una tarea, esos videos duran como 16 minutos, creo. A lo más, no me acuerdo. Lo pueden ver en 2X. Lo importante es que eso es lo que vamos a ver el día miércoles, ¿ya? Que tiene que ver con listas. Así que por favor, véanlos. Eso, que estén bien. Cuídense. Cualquier consulta al correo o nos vemos el día miércoles. ¿Ya?